Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos aquí una vez más. Hoy estoy súper emocionado de compartir con ustedes algo que creo que a muchos les va a interesar y sobre todo, les va a encantar. Como leyeron en el título, y si no ahora lo saben. Vamos a sumergirnos en el mundo del amor libre, besos y pasión sin límites. Ya saben que en este canal nos gusta explorar temas que son importantes para ustedes, temas que resuenan con sus emociones, sus deseos y, claro, sus curiosidades. Y hoy vamos a hablar de esa fuerza poderosa que nos impulsa a todos, el amor, pero no cualquier amor, sino el amor en su estado más puro, más auténtico, más libre. ¿Qué significa realmente amor libre? ¿Cómo se vive? ¿Qué implica? ¿Es solo besos y pasión sin límites, como dice el título? Pues vamos a descubrirlo. Vamos a desentrañar juntos este concepto, a explorarlo en sus diferentes facetas y sobre todo, a ver cómo se manifiesta en la vida real. Antes de que empecemos a sumergirnos de lleno en este tema apasionante, quiero recordarles algo: si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es la mejor manera de no perderse ninguno de mis vídeos, de estar al tanto de todas las novedades y de formar parte de esta comunidad que crece cada día más. Activen también la campanita para recibir notificaciones y listos para descubrir el amor libre. Comencemos. La idea del amor libre como concepto puede sonar a algo bastante moderno, ¿verdad? Como algo surgido en los tiempos de la liberación sexual, de la revolución cultural. Y en parte es cierto. Pero la búsqueda de la libertad en el amor es tan antigua como el amor mismo. A lo largo de la historia, siempre ha habido personas que han desafiado las convenciones, que han buscado amar de formas distintas, más allá de los límites impuestos por la sociedad. Piensen en los antiguos griegos, con sus relaciones diversas y complejas. O en las culturas orientales, donde el amor a menudo se entiende desde una perspectiva más holística, integrando cuerpo y alma. El amor libre no es algo nuevo, es una constante búsqueda de autenticidad, de conectar con el otro desde la libertad de ser uno mismo. Pero, ¿qué implica realmente? ¿Cómo se define el amor libre? A grandes rasgos podríamos decir que el amor libre es una forma de relacionarse donde la honestidad, la comunicación y el consentimiento son los pilares fundamentales. Es un amor que rechaza la posesividad, los celos irracionales y las expectativas impuestas. Es un amor que celebra la individualidad, que respeta los espacios personales y que permite que cada persona crezca y se desarrolle plenamente, tanto individualmente como dentro de la relación. Y aquí es donde entra en juego esa segunda parte del título, besos y pasión sin límites. Pero, ojo. No se trata simplemente de una licencia para hacer lo que se te antoje. La pasión en el contexto del amor libre es la expresión de la conexión emocional, del deseo y del disfrute, sin ataduras ni restricciones impuestas por normas sociales. Es la libertad de explorar la sexualidad de forma consensuada, respetuosa y sobre todo, con mucha comunicación. Porque, señoras y señores, la comunicación es la clave. En una relación de amor libre, la honestidad radical es fundamental. Es necesario hablar abiertamente de los deseos, de los miedos, de las expectativas y de los límites. ¿Qué nos gusta? ¿Qué no nos gusta? ¿Qué necesitamos? ¿Qué estamos dispuestos a dar? Estas preguntas son la base para construir una relación sólida, basada en la confianza y en el respeto mutuo. Y aquí es donde se pone interesante, porque el amor libre no es un camino fácil. Requiere compromiso, trabajo en equipo y mucha paciencia. Implica desafiar creencias arraigadas, superar miedos y romper con patrones aprendidos. No es una fórmula mágica que garantiza la felicidad eterna. Es un camino, un proceso de aprendizaje constante, donde cada persona evoluciona y crece junto con su pareja. Pero ¿cómo se manifiesta esto en la vida real? Imaginemos, por ejemplo, una pareja que decide explorar el amor libre. En lugar de imponerse la exclusividad como norma, deciden que cada uno es libre de tener otras relaciones, pero siempre con consentimiento y honestidad. Podrían hablar de sus deseos, de sus fantasías, de sus necesidades. Podrían acordar reglas básicas, como comunicarse antes de involucrarse con otra persona, o establecer límites claros sobre lo que están y no están dispuestos a hacer. Otro ejemplo podría ser una pareja que, en lugar de encerrarse en la rutina y en la monotonía, deciden explorar nuevas formas de conectar. Podrían probar cosas nuevas en la cama, experimentar con juegos de rol, o simplemente dedicar más tiempo a la comunicación y a la intimidad emocional.
El objetivo es mantener viva la chispa, alimentar la pasión y, sobre todo, celebrar la conexión que los une. Y por supuesto, no podemos dejar de hablar de los celos. Los celos son una emoción humana, natural, que surge cuando sentimos que algo que valoramos está en peligro. Pero en el contexto del amor libre, los celos deben ser gestionados, no reprimidos. Es fundamental identificar la causa de los celos, comunicarlos a la pareja y trabajar juntos para superarlos. No se trata de eliminar los celos por completo, sino de aprender a manejarlos, de entenderlos y de evitar que dominen la relación. Una de las cosas más bonitas del amor libre es que te obliga a confrontar tus propias inseguridades y tus miedos. Te obliga a ser más consciente de ti mismo, de tus necesidades y de tus deseos. Te obliga a ser más honesto contigo y con los demás. Y eso al final te convierte en una persona más auténtica, más libre y más feliz. Ahora bien, es importante aclarar que el amor libre no es para todo el mundo. No es una solución universal para todos los problemas de pareja. Requiere un nivel de madurez emocional, de comunicación y de compromiso que no todos están dispuestos o preparados para asumir. No se trata de juzgar a nadie, ni de imponer ningún tipo de modelo. Se trata de respetar las decisiones de cada persona y de entender que hay muchas formas válidas de amar. También es crucial desmitificar algunas ideas erróneas sobre el amor libre. No se trata de un libertinaje descontrolado, ni de una excusa para engañar a la pareja. Tampoco es sinónimo de relaciones superficiales y efímeras. El amor libre puede ser tan profundo, tan comprometido y tan duradero como cualquier otra forma de amar. La diferencia radica en la forma en que se construye la relación, en la libertad que se le otorga a cada persona y en la importancia que se le da a la honestidad y a la comunicación. Y hablando de comunicación, ¿cómo podemos mejorar la comunicación en nuestras relaciones? Aquí hay algunos consejos prácticos que pueden ser útiles, independientemente de si practican o no el amor libre. Escuchen activamente presten atención a lo que dice su pareja, no solo con los oídos, sino también con el corazón. Traten de entender sus sentimientos, sus necesidades y sus deseos. Exprésense con claridad sean honestos con sus sentimientos, sin rodeos ni ambigüedades. Utilicen un lenguaje claro y directo, evitando las indirectas y las suposiciones. Utilicen la comunicación no verbal presten atención al lenguaje corporal, a las expresiones faciales y al tono de voz. La comunicación no verbal puede revelar mucho sobre lo que una persona está sintiendo, incluso si no lo dice con palabras. Sean empáticos traten de ponerse en el lugar de su pareja, de entender su perspectiva y de sentir lo que ella siente. La empatía es fundamental para construir una relación sólida y duradera. Respeten los límites respeten los límites de su pareja, tanto físicos como emocionales. No presionen ni exijan nada que ella no esté dispuesta a dar. Busquen ayuda profesional si es necesario si tienen dificultades para comunicarse o para resolver conflictos, no duden en buscar ayuda profesional. Un terapeuta de pareja puede ofrecerles herramientas y estrategias para mejorar la comunicación y fortalecer la relación. El amor libre, en definitiva, es un viaje de autodescubrimiento, de crecimiento y de conexión. Es una forma de amar que nos invita a ser más auténticos, más honestos y más libres. Es una forma de amar que nos desafía a salir de nuestra zona de confort, a romper con las normas establecidas y a construir relaciones basadas en la confianza, en el respeto y en el consentimiento. Y por supuesto, es una forma de amar que nos permite disfrutar de besos y pasión sin límites, siempre y cuando se haga de forma responsable y consensuada. Espero que este vídeo les haya resultado útil y que les haya dado una nueva perspectiva sobre el amor libre. Recuerden que el amor es un tema complejo y multifacético, que cada persona tiene su propia forma de amar y que lo más importante es ser fieles a uno mismo y a lo que nos hace felices. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Quisiera agradecerles a todos por acompañarme en este viaje, por compartir sus ideas y sus experiencias. Espero que este tema les haya resonado, que les haya hecho reflexionar y que les haya dado nuevas herramientas para construir relaciones más saludables y más auténticas. No se olviden de dejar sus comentarios, de contarme qué piensan sobre el amor libre, si han tenido alguna experiencia, o si tienen alguna pregunta. Me encanta leerlos y saber que les interesa.
Y por supuesto compartan este vídeo con sus amigos y familiares. Ayúdenme a difundir el mensaje del amor libre. Y por último pero no menos importante, no se olviden de dar me gusta a este vídeo, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho y de activar la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Compartan este vídeo en sus redes sociales, ayúdenme a llegar a más personas y a construir una comunidad cada vez más grande y más conectada. Gracias por estar aquí, gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Hasta la próxima.